Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Facultad de Psicología. Curso Bases Biológicas del Comportamiento. Tema: corteza cerebral. En el presente trabajo se ha buscado toda la información concreta y relevante para poder dar a conocer todo acerca de la corteza cerebral. Empecemos. La corteza cerebral o córtex cerebral es la sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Es en la corteza cerebral donde ocurren la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. La corteza cerebral es la capa más grande del cerebro. Está compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones y forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. Tipos de corteza cerebral. Si nos basamos tanto en la perspectiva estructural de la corteza cerebral, se pueden diferenciar tres clases diferentes de esta. 1. Arquicorteza. Evolutivamente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. Es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. 2. Paleocorteza. La paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. 3. Isocorteza o neocorteza. Es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Estas regiones del sistema nervioso central reciben aferencias de estructuras muy variadas e integran esta información para dar paso a conceptos generales. Lóbulos cerebrales. Para empezar, podemos ver a simple vista que el cerebro está dividido en dos partes, por una cortada llamada fisura longitudinal. Esto no está dividido del todo, ya que está unida por una masa de sustancia blanca o fibras nerviosas llamada cuerpo calloso. Lo que se ve a simple vista del cerebro es la corteza cerebral, que está compuesta por una sustancia gris que son los cuerpos celulares. La corteza cerebral está dividida en varias estructuras que se conocen como lóbulos cerebrales. Cada uno de ellos presenta una estructura determinada y se encarga de desempeñar actividades y funciones distintas, aunque muchas son compartidas. Lóbulo parietal. Se encuentra ubicado por encima de la oreja y trabaja con otras áreas para hacer que los procesos de percepción, pensamiento y movimiento sean funcionales. El área somatosensorial es la encargada de procesar la información del tacto, el dolor, la temperatura, además de la información de la posición de nuestras extremidades. El área asociativa está relacionada con funciones cognitivas y afectivas, como el lenguaje, el pensamiento, la conducta emocional, la percepción y los movimientos voluntarios. Una lesión en el lóbulo parietal podría provocar epilepsias o en todo caso un accidente cerebrovascular. Lóbulo temporal. Es una de las estructuras más importantes y una de las más estudiadas. Se encuentra situado por la zona de la oreja y es la encargada de procesar la información auditiva además del lenguaje. En este lóbulo se procesan algunas formas de memoria. Aquí podemos encontrar las siguientes áreas. Corteza auditiva, encargada de procesar los sonidos que captan nuestros oídos. Área de Wernicke, encargada de la comprensión del lenguaje, permitiendo la comunicación verbal entre individuos. Giro angular, relacionado con la interpretación del lenguaje humano al procesar y asignar un código común para la información visual y auditiva recibida. Temporal medial, participa en la memoria y reconocimiento, ayudando a pasar de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo. Giro supramarginal. Gracias a ella somos capaces de reconocer el relieve de letras mediante los dedos y asociarlas a sonidos. Una lesión en este lóbulo podría provocar sordera cortical, pérdida de memoria, déficit para responder a estímulos sensitivos, alteraciones en el aprendizaje
cambios en la personalidad, entre otros. Lóbulo occipital. Ocupa una pequeña porción de la parte trasera del encéfalo, justo por la parte de la nuca. Su función principal es procesar la información visual. Si se lesionan ambos lados del lóbulo occipital, la persona afectada no puede reconocer objetos con la vista aunque sus ojos funcionen con normalidad. Este trastorno se llama ceguera cortical. Algunas personas no se dan cuenta que no pueden ver. En lugar de reconocerlo, con frecuencia elaboran descripciones de lo que ven. Hemisferio cerebral. El cerebro está constituido por dos mitades, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cada hemisferio está especializado en funciones diferentes. De ahí que uno de los aspectos fundamentales en la organización del cerebro lo constituyen las diferencias funcionales que existen entre los dos hemisferios. Funciones del hemisferio derecho. En él se ubican la percepción u orientación espacial, la facultad para expresar y captar emociones, facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes. Este está relacionado con la expresión no verbal. Las personas que su hemisferio dominante es el derecho estudian, piensan, recuerdan y aprenden en imágenes, como si se tratara de una película sin sonido. Estas personas son muy creativas y tienen muy desarrollada la imaginación. Funciones del hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. Puede ser que esta mitad es la más compleja, está relacionada con la parte verbal. En él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre, el área de Broca y el área de Wernicke, áreas especializadas en el lenguaje y exclusivas del ser humano. Por consiguiente, un daño en esta zona produce afasia, es decir, imposibilita al sujeto para hablar y escribir. El área de Wernicke tiene como función específica la comprensión del lenguaje, ya que es el área receptiva del habla. Si esta zona se daña, se produce una dificultad para expresar y comprender el lenguaje. Además de la función verbal, el hemisferio izquierdo tiene otras funciones como capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica, hacer deducciones. El bulbo raquídeo forma la parte inferior del tallo cerebral, tiene una medida aproximada de 3 centímetros. En el bulbo raquídeo se encuentran las pirámides, la zona de mayor importancia en esta estructura. El bulbo raquídeo además es el centro en el que se encargan los nervios de un lado a otro del cerebro, es decir, el punto de encuentro entre un hemisferio y otro. El bulbo raquídeo se encarga de regular las actividades funcionales autónomas. Puede ser frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y tono de vasos sanguíneos. Comunicación organismo y cerebro. Se transmite mediante dos funciones principales, función eferente y función aferente. En la función eferente, también conocida como neuronas efectoras, transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central, hacia los efectores como los músculos o las glándulas y también las células cílidas del oído interno. Función aferente. Son vías sensitivas que se dirigen al cerebro o a otro centro nervioso. Patologías de la médula espinal. Pueden ocurrir lesiones en la médula espinal, pero también enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, enfermedades degenerativas, tales como la esclerosis lateral amitrófica o atrofia muscular espinal. También ocurren tumores, infecciones como la meningitis. Síntomas. En esta parte del sistema nervioso central se encuentran en el interior y a lo largo de la columna vertebral, conectada en el cerebro con los nervios que llegan al resto del cuerpo. Entre los síntomas encontramos dolor de espalda intenso, presión en el cuello, en la cabeza o en la espalda, debilidad, descoordinación o parálisis en cualquier parte del cuerpo, entumecimiento o hormigueo o pérdida de sensibilidad en las manos, dedos o los pies. La médula espinal es una estructura cilíndrica blanca la encargada de transmitir impulsos nerviosos comunicando al encéfalo con el cuerpo. La función principal consiste en transmitir a los 31 pares del bulbo raquídeo.
A través del bulbo raquídeo, los impulsos nerviosos provenientes de la médula y sistema nervioso llegan al cerebro. Los tratamientos son cirugías, medicinas y fisioterapias. Hemos llegado a la conclusión que tenemos la capacidad de pensar y tener juicio de decisión. Y dentro de cada hemisferio hay una cantidad que incluye con nuestro comportamiento. Al hablar de la corteza cerebral, nos estamos refiriendo a la manera en que el tejido orgánico o sustancia gris cubre nuestros dos hemisferios de la corteza cerebral, dando una protección. También se explica que la sustancia blanca es el tejido que se encuentra en el cerebro y que contiene fibras nerviosas. Las aportaciones son que la corteza cerebral forma un revestimiento de hemisferio cerebral y se ha estimado que contiene 10 millones de neuronas y los lóbulos están divididos en 4: lóbulo parental, lóbulo frontal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. La médula espinal se ubica dentro de las vértebras, la cual se encarga de conectar el cerebro con el cuerpo y continúa 3 membranas que envuelven la estructura y son la pía madre, los seronoides y dura madre. Y cuando no se protege la médula espinal, ahí es donde se dan las enfermedades, como los trastornos y patologías. Llegamos a la parte final del trabajo. A continuación, presentamos nuestras referencias bibliográficas. El grupo 3 agradece su tiempo brindado.